Que Dios le bendiga, hermano. Qué gusto, qué bendición saludarle este día y declarar juntos que Dios es bueno y bueno todo el tiempo. Hoy quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y que juntos podamos orar y podamos decirle al Señor: Padre, gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos regalas una vez más, Señor, de podernos conectar este día, escuchar tu palabra. Yo declaro que tú hablarás a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, no va a regresar vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermano, bienvenido a este tiempo especial con el Señor. A este tiempo que sin lugar a dudas yo creo Dios va a hablar a su vida, va a hablar a mi vida de una manera especial. Y el tema de este día es tiempo de preparación. ¿Sabe, mi amado hermano? Nosotros nos estamos preparando para dos eventos gloriosos. En primer lugar, nuestro primer anhelo es estar preparados para esa segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando Él venga por nosotros. Y usted y yo sabemos que todo lo que está aconteciendo cada vez más nos indica que su venida está más cerca que nunca. Pero antes de que ese grande y esperado evento acontezca, nosotros en esta tierra, antes de ser arrebatados o de ser llevados por el Señor, sabe, mi amado hermano, en este tiempo Dios quiere cumplir todo cuanto nos ha prometido. En el próximo tiempo, hermanos, estamos por ver el avivamiento más glorioso, más maravilloso que nunca antes se había visto en el pueblo cristiano. Y no solamente hablando en el ámbito espiritual, en el ámbito material estamos por vivir los mejores tiempos. Pero para eso tenemos que estar preparados. Como iglesia, hermanos, hemos estado siendo entendidos de los tiempos, y es por esa razón que estamos en un tiempo de 40 días de ayuno y oración, en el cual estamos siendo preparados por el Señor para recibir todo lo grande, lo poderoso que Él tiene para nuestras vidas, independientemente de que todos están pronosticando un 2022 difícil, con problemas. Nosotros no somos ajenos a eso. Y no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad y decir eso nunca va a pasar. Y decir porque somos cristianos no estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Pero el punto es que la gran diferencia la va a marcar el estar agarrados del Señor y el estar preparados. Y es por eso que nos estamos preparando en estos 40 días de ayuno. Y sabe, Jesús mismo, usted sabe que 40 significa proceso. Jesús mismo, hermanos, fue preparado 40 días. Antes de empezar su ministerio, antes de empezar a realizar lo que el Padre le envió a hacer a esta tierra, sabe, Él fue preparado 40 días en ayuno y oración. Y veamos lo que dice la palabra en Mateo 44, del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Me llama mucho la atención. 40 días. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchas veces el Espíritu Santo, el Señor, permite que lleguemos al desierto. Y que ahí en el desierto seamos tentados, porque usted sabe que la prueba viene de Dios, pero la tentación viene del enemigo. Entonces el Señor mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentados. Pero ojo, si usted puso atención a la palabra,
Después de los 40 días, después de que Jesús fue sometido 40 días ayuno y en ayuno y oración, después de ese tiempo dice tuvo hambre. Y en ese momento fue cuando el enemigo empezó a tentarle. Pero sabe, él fue primeramente preparado. O sea, cuando llegó Satanás a tentarlo, él estaba fuerte espiritualmente. Si usted le pone atención a la palabra, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y fue entonces cuando el enemigo pensó que él estaba vulnerable, cuando el enemigo pensó que por haber ayunado 40 días él iba a estar débil. Probablemente físicamente sí estaba débil, pero espiritualmente era cuando más fuerte estaba. Mi amado hermano, tienes que entender, vamos a ser tentados por el enemigo constantemente. Y yo sé que muchos de los que estamos en este proceso de 40 días y 40 noches, 40 días de ayuno, tenemos y estamos siendo tentados y está siendo sometida nuestra carne y estamos siendo bombardeados en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todas las áreas de nuestra vida. Pero ahora que estamos en ese proceso de preparación, usted no me dejará mentir que está más fuerte que nunca, porque quizás nos debilitamos físicamente, pero nos fortalecemos espiritualmente. Entonces tenemos que entender, hermanos, que sí, el ataque, la tentación va a llegar a nuestras vidas. El mismo Jesucristo nos está dando ejemplo. Él no fue la excepción. Él también fue tentado por el enemigo. Él también fue expuesto. Y justamente cuando él estaba, después de esos 40 días con hambre, llega el enemigo a tentarle precisamente con lo que él necesitaba. ¿Sabes, hermano? Cuando estamos en un proceso donde físicamente nos sentimos débiles, ¿sabes? El enemigo llega a bombardearte. El enemigo llega a tocarte o quiere hacerte caer con aquello que tú necesitas. Quizás no sea comida, pero quizás en este momento estés pasando un proceso difícil en tu matrimonio y no sé por qué el Señor me lo pone en este momento. Quizás estés pasando una temporada difícil. Quizás sientes que tu relación de pareja se ha debilitado y resulta que en este tiempo de preparación, de ayuno, el enemigo te está poniendo una mujer, un hombre que está llenando las características, que está llenando todas las cualidades que tú quisieras ver en tu esposo, en tu esposa. Yo no sé, quizás te está tentando con algún vicio, haciéndote creer que a través de un vicio tú te puedes refugiar y tú puedes salir de esa situación en la que estás metido. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que si tú estás siendo preparado en este tiempo y tú has estado dispuesto a someterte a estos 40 días de ayuno y has estado dispuesto a rendir tu carne y tu espíritu al Señor, tú vas a salir victorioso. El Señor no va a permitir, mi amado hermano, que tú seas avergonzado. No podemos prepararnos sin antes fortalecernos espiritualmente. Porque ciertamente, mi amado hermano, lo que Dios tiene para nosotros es poderoso. Yo no sé si tú has perdido la esperanza. Yo no sé si tú por alguna razón dejaste de creer. Pero el Señor quiere traer a tu memoria este día todo cuanto Él te ha prometido. Y Dios ha permitido que llegues al desierto, pero no ha permitido que llegues al desierto para que te mueras ahí. El Señor está permitiendo que llegues al desierto para que en ese desierto se pueda crear en ti una dependencia total y absoluta del Señor. Porque sabe, Jesús estuvo en el desierto solo, hablando humanamente. Pero el Señor siempre estuvo con él. Porque él estuvo en el desierto. Estuvo sometiendo su carne en ayuno y oración. Pero estuvo orando. Estuvo en comunicación con su Padre. Y a través del Espíritu Santo, su Padre enviaba la fortaleza que él necesitaba. Entonces, amado hermano, Jesús mismo nos da ejemplo. Y si Jesús fue preparado, y si Jesús reconocía que necesitaba y en obediencia al Espíritu Santo, él se fortaleció y él se metió en 40 días de ayuno y oración. ¿Quién es usted y quién soy yo para no hacerlo?
con mayor razón, nosotros debemos someternos al Señor, porque vamos a ser tentados constantemente. Y sabe, fue hasta entonces que Jesús inició su ministerio. Y veamos en el verso 17 del capítulo 4 de Mateo, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no me dejara mentir, hermano, que antes de eso se preparó. Nadie puede ser enviado a cumplir el propósito y la voluntad del Señor sin antes ser preparado. Y estamos a las puertas de algo glorioso. Estamos a las puertas de algo maravilloso. Pero necesitamos prepararnos. El que no esté preparado no puede recibir, no puede ejercer, no puede realizar lo que Dios le ha mandado hacer. Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, es en la fuerza del Señor que lo vamos a lograr. Y sabe, usted conoce, y cuando leemos los evangelios, hermano, el ministerio de Jesús fue un ministerio poderoso. Hermanos, señales, prodigios, milagros, liberaciones. Pero sabe, hermano, Él se preparó y entonces se cumplió el propósito por el cual el Padre lo envió a la tierra, y llegó hasta el final de ese propósito. Llegó al final, llegó hasta la muerte y muerte de cruz, terminó su misión, concluyó su asignación. Pero ojo, antes hubo un proceso de preparación. Estamos preparándonos, hermano. No puedes aspirar a cosas más grandes, ni espiritualmente, ni materialmente hablando, si no te preparas. Pero necesitamos constantemente someternos al Señor. Someternos, y es por esa razón que estamos sometiendo nuestra carne ahora en ayuno, porque sabe, el enemigo va a tratar por todos los medios de estorbarnos. El enemigo constantemente nos va a bombardear. El enemigo constantemente nos asedia. Pero sabe, cuando usted y yo nos sometemos al Señor, entonces Él tiene que dejarnos en paz. Lo dice la palabra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos. En este tiempo, mis amados hermanos, tenemos que someternos al Señor, someternos a Él, y entonces el enemigo va a huir en nuestras vidas. El mismo Jesús nos dio enseñanza de esto. Usted sabe que dice que el enemigo lo asedió de tal manera, lo fastidiaba de tal manera, pero el Señor estaba tan fuerte que resistió al enemigo, y a raíz de eso, el enemigo dice que lo dejó en paz. Cuando tú te sometes a Dios, cuando tú buscas al Señor, entonces, amado hermano, el enemigo no va a poder soportar. Él va a tener que desistir de molestarte y te va a tener que dejar en paz. Pero eso no significa que luego no va a llegar a intentarlo nuevamente. Es por eso que usted y yo tenemos que estar preparados todo el tiempo, preparados, llenándonos del Señor, fortaleciéndonos en el Señor. Y sabe, todo lo que acontece en nuestras vidas, Romanos 8:28 nos lo dice, que a los que amamos al Señor y fuimos llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Esther es un claro ejemplo de esto. Usted sabe que Esther era una joven huérfana, una joven judía, una joven que no tenía mayor aspiración. Pero lo que sí estaba bien claro es que antes de ser puesta en el vientre de su madre, como usted y como yo, Dios ya había determinado un plan perfecto para ella. Y Dios había designado y había dado una asignación a Esther. Y el Señor había determinado que ella sería usada, que ella llegaría a ser una reina y que ella llegaría a libertar a su pueblo de la muerte. Pero sabe, fue necesario el proceso de pérdida. Fue necesario que ella perdiera a sus padres para que esto se cumpliera. Entonces, la muerte de sus padres fue parte del proceso de preparación para Esther. Hermano, la pérdida que hemos tenido
En mi caso perdí a mi esposo. Yo no sé a quién tú has perdido. Probablemente a un esposo, probablemente a un hijo, a un hermano, a un abuelo, a alguien al que tú amabas tanto. Pero sabes, aunque no lo podamos entender en el momento, aunque sea tan difícil, eso también nos prepara, eso también nos forma, eso también nos ayuda a que se cumpla la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Sabe? ¿Quién iba a pensar que una niña huérfana, que una judía, iba a llegar a ser una reina, iba a llegar a ser una mujer tan importante? Hermano, tú no te imaginas lo que vas a llegar a ser en el Señor. Quizás hoy te sientes insignificante. Quizás hoy sientes que no vales nada. Quizás hoy sientas que tu vida no tiene sentido, pero llegarás a ser grande en Dios porque Él te lo ha prometido. Pero tienes que estar dispuesto a ser sometido a un proceso de preparación, a un proceso de purificación, a un proceso de santificación. Y sabes, Esther pasó ese proceso. Y vea lo que dice en Esther 2:12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Y esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Sabe? Estas mujeres eran preparadas un año. Un proceso de preparación, de purificación. Porque ninguna de estas mujeres podía presentarse delante del rey si estaban inmundas, si estaban sucias, si no eran antes purificadas. Y sabes, amado hermano, en este tiempo Dios nos tiene en un proceso de purificación, en un proceso de santificación. Y sabes, Dios en este tiempo está sacando a luz todas las impurezas, porque ese proceso de aceites, de mirra, de perfumes, todo lo que Esther vivió, hablando en el ámbito espiritual, es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros, hermanos. Está sacando a luz todo pecado. Si hay odio, si hay amargura todavía en nuestro corazón, hermanos, si hay envidia, si hay murmuración, si hay problemas todavía con la pornografía, problemas sexuales, yo no sé cuál sea tu problema, yo sé cuál es el mío. Cada uno estamos lidiando con algo, con lo que estamos luchando, que el Señor arranque de nuestras vidas. Pero sabes, cuando estamos siendo preparados, el Señor nos somete en un proceso de purificación, de santificación, de consagración. Y en este tiempo, Dios nos está preparando por 2 cosas. Porque no podemos recibir una presencia mayor del Señor si no estamos preparados espiritualmente. Y no podemos ir al encuentro de nuestro amado si nuestra vida no está limpia espiritualmente. Si espiritualmente no estamos limpios, no estamos purificados, no estamos consagrados, no podemos llegar al cielo, porque al cielo no entra nada inmundo. Y rababa y canda. Necesitamos ser limpios. Necesitamos ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Y fue lo que el Señor hizo con Esther. El Señor permitió que esta mujer pasara por ese proceso antes de presentarse delante del rey. Un año de purificación. En este tiempo estamos 40 días. Y yo les decía hace poco, hermanos, que quizás los 40 días no nos sean suficientes. Pero si todavía hay alguna área ahí que no ha sido desarraigada de nuestra vida, hagamos otros 40 días. Hagámoslo el tiempo que sea necesario. Pero hoy nos urge ser purificados, ser santificados para poder presentarnos delante del Señor. Y mire más adelante lo que sigue diciendo en el verso 13. Entonces la doncella vendía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Pero todo lo que ella pedía, ojo con esto, en cuanto a su arreglo personal, en cuanto a verse más hermosa para presentarse delante del rey. Por eso dice acá en el verso 13, todo cuanto ella pedía.
O sea, ojo, no se refería en este momento a cosas, a una casa, a un carro, no. Se refería a todo cuanto ella pedía para verse hermosa, para presentarse delante del rey. Se lo concedían. Ella estaba en todo su derecho en ese momento de pedir más perfumes, de pedir mejores aceites, de pedir algo más que la hiciera verse hermosa para ir e impactar al rey. En este tiempo, hermano, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de preparación en el que nosotros estamos, hermanos, necesitamos y tenemos nosotros el derecho de decirle, Señor, por favor, dame de tu espíritu, arranca de mi vida la amargura, arranca de mi vida este amor que siento que no es de acuerdo a tu voluntad, estos pensamientos, estos sentimientos. Yo no sé, mi amado hermano, tenemos la grande oportunidad en este tiempo de pedirle al Señor que Él arranque, que Él quite de nuestra vida lo que estorba, lo que nos hace ver feos, desagradables delante del Señor, y de pedirle de su amor, por ejemplo, de decirle, Señor, enséñame a amar como tú amas, enséñame a sentir como tú sientes, enséñame a perdonar como tú perdonas. Y sabes, Dios va a ir añadiendo todos los elementos que necesitamos para que cuando llegue ese momento glorioso desde el derramamiento de su espíritu en esa nueva dimensión a donde el Señor ha estado anunciando, y luego nuestro encuentro con Él, podamos estar hermosos espiritualmente, podamos estar preparados espiritualmente. Y sabe, José es otro caso de esto, del tiempo de preparación. Usted sabe que José, el Señor le dio un sueño, como a muchos de nosotros. Dios ha puesto sueños en nuestro corazón. Dios ha puesto sueños que tarde o temprano se van a cumplir. Porque lo que viene de Dios se cumple. Y quizás muchos se han reído de ti y han dicho, ¿estás loco? Como le dijeron a José. Le dijeron sus hermanos y incluso su padre. ¿Y tú crees que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? ¿Y tú crees, José, que tú vas a ser superior a nosotros? ¿Y tú crees que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Cuántas veces alguien se ha burlado de ti? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, estás loco si crees que vas a ser mejor que yo? Si crees que vas a sobresalir más que yo. Si crees que vas a alcanzar lo que yo no he alcanzado. Muchos quizás te han tachado de loco. Te han dicho, tú ya te volviste un demente fanático. Pero déjame decirte, hermano, amigo que me estás viendo, si Dios te dijo algo, si Dios puso un sueño en tu corazón, eso se va a cumplir. No importa lo que los demás piensen de ti hoy. No importa que se estén burlando de ti. No importa que hoy te estén diciendo, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, presumido? ¿Sabes? Se va a cumplir. Y todo lo que está aconteciendo en tu vida, todas las circunstancias negativas que hoy estás viviendo, servirán. Es parte del propósito del Señor para prepararte. Nadie alcanza las cosas grandes que Dios le ha prometido si no es antes preparado, si no es antes procesado, porque de lo contrario no lo vamos a poder recibir, no vamos a poder hacer buen uso de lo que Dios nos dé. Y sabes, usted sabe que José fue odiado por sus hermanos, pero para empezar por ahí, si a José sus hermanos no lo hubieran odiado, nunca se hubiera cumplido el sueño que Dios puso en su corazón. Era necesario tener el rechazo de sus hermanos, tener el desprecio de sus hermanos, tener el odio de sus hermanos. Yo sé que muchos de nosotros quizás nos han odiado nuestros padres, nos han odiado nuestros hermanos, nos ha odiado el jefe, nos ha odiado yo no sé quién. Amado hermano, gózate. Ya no veas a las personas como tus enemigos. Ya no le pongas sentimiento. Ya no le pongas corazón. Yo sé que duele, pero hermano, eso también el Señor lo está permitiendo y te ayudará bien para que te prepares. Eso es parte de tu proceso de preparación para que se cumpla la promesa del Señor en tu vida. Usted sabe que fue metido en una cisterna. Luego fue vendido, hermanos, como un esclavo y fue metido en la cárcel injustamente. Pero cada uno de esos procesos, cada uno de esos
esos acontecimientos que en su momento quizás dijo José, pero ¿por qué? Pero ¿por qué si yo lo único que hice fue declarar lo que Dios puso en mi corazón? ¿Por qué se tienen que ensañar contra mí? Usted sabe, fue a la cárcel injustamente y fue la cárcel el trampolín, fue la cárcel el medio que Dios usó para que él llegara delante del rey. Hermano, todo lo que estás viviendo sin excepción, lo que hoy te está provocando dolor, lo que hoy te está provocando tristeza, lo que hoy te provoca frustración, lo que hoy te está haciendo, te hace creer que Dios se olvidó de ti, que te estás metido y sometido a injusticias constantes, que nadie te valora. Hermano, todo eso es parte de tu preparación, porque vas a llegar a ser grande en el reino de los cielos. Vas a llegar a ser grande y te acordarás de este día. Y la mamá y calda. Llegarás a ser grande e importante en el reino de los cielos. Entonces, hermano, ¿qué procesos has vivido? ¿Qué situaciones has tenido que enfrentar? Desprecio de tus amigos, desprecio de tu familia, traiciones de tu familia. Yo no sé qué has padecido, pero sabe, después de 13 años de proceso difíciles, después de 13 años que José tuvo que esperar, tuvo que ser preparado, se llegó el día del cumplimiento de la promesa del Señor en su vida. Y veamos lo que dice en Génesis 41. Y mire lo que dice la palabra. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar rodilla. Abrek, que probablemente una palabra egipcia semejante en sonido a la palabra hebrea que significa arrodillarse, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Sabe, mi amado hermano? 13 años de proceso. Yo te pregunto, ¿cuántos años llevas tú de proceso? ¿Cuántos años llevas tú de padecer? ¿Cuántos años llevas tú de pasar situaciones difíciles? Amado hermano, gózate. Durante todo ese tiempo te han venido preparando. Y qué difícil, ¿verdad? Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así, Señor? ¿Por qué tan difícil? Porque es necesario, mi amado hermano, porque el dolor nos forma, el sufrimiento nos forma, la escasez nos forma, la enfermedad nos forma, la pérdida nos forma, y después de cada proceso difícil somos más fuertes, somos más capaces para enfrentar cualquier situación que se nos presente, por muy difícil que ésta sea. ¿Sabe? Él llegó a ser el gobernador, y sabe, el propósito del Señor para la vida de José no era solamente que él llegara a ser el gobernador de Egipto. El Señor usó a este hombre para que salvara al mundo de morir de hambre. Mire, hermano, qué propósito tan maravilloso tenía Dios para la vida de José. No solo fue un hombre importante, se cumplió lo que Dios le había prometido, porque ciertamente, si usted conoce la historia, no me dejará mentir, que sus hermanos llegaron, se inclinaron delante de él, tal y como lo mostró el Señor en el sueño. Todo cuanto Dios te ha dicho acontecerá. No faltará nada de lo que Dios ha prometido sin que se cumpla. Y sabes, amado hermano, llegó a ser un hombre tan importante, pero tuvo que soportar el proceso de preparación. Es que todos queremos llegar al fin, pero no queremos pasar el proceso. Quisiéramos buscar extravíos. Ay, no, Señor, mira, yo paso enfermedad, pero no pobreza. Señor, yo paso pobreza, pero no traición. Todo cuanto acontece en nuestras vidas tiene una razón de ser. Gózate, tú que estás escuchando esta palabra, tú que estás escuchando este mensaje, gózate por todo lo que estás teniendo que vivir en este último tiempo. Gózate por todos los procesos difíciles que has tenido que vivir, que estás enfrentando, que has enfrentado. Gózate. Todo eso, hermano, ha sido el proceso de preparación para ti, para que el Señor en este último tiempo derrame de su espíritu sobre ti y
cumpla su promesa, la asignación por la cual Dios te mandó a esta tierra. Y sabes, junto a eso, como añadidura, vendrá también todo lo material. Pero sabes, de nosotros depende, mis amados hermanos, querer ser preparados. De nosotros depende el tiempo que dure el proceso, el tiempo que dure la preparación en nuestras vidas. Dios ha determinado un tiempo, pero nosotros muchas veces con nuestra actitud de rebeldía, con nuestra actitud difícil que muchas veces presentamos delante del Señor, hacemos que los tiempos se alarguen, y lo que era para un poco tiempo resulta que se convierte en años, tal y como le pasó al pueblo de Israel. Usted sabe, mi amado hermano, que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, el propósito del Señor era que Israel caminara por el desierto solamente 40 días. Y durante esos 40 días, usted sabe que el pueblo de Israel iba a ser preparado para llegar a la tierra prometida. En ese desierto, porque es en el desierto donde Dios procesa nuestras vidas, es en el desierto donde Dios quita, donde Dios crea dependencia de Él en nuestras vidas. Es en el desierto donde Él purifica, donde Él santifica, donde Él prepara. Entonces, en estos 40 días, el Señor iba a preparar a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Empezaron a rebelarse contra Dios. Empezaron a dudar de Dios. Empezaron a creer que Dios los había sacado de la esclavitud y los había llevado a un desierto a sufrir. Empezaron a llenar su corazón de odio, de amargura, y empezaron a irse tras dioses extraños. Empezaron a quebrantar el pacto que Dios había hecho con ellos. Porque Dios les dijo, lo único que tienen que hacer es adorarme. Lo único que tienen que hacer es obedecerme. Lo único que tienen que hacer es seguirme. Pero ¿sabe? Ellos quebrantaron el pacto y hubo consecuencia. Dios nunca le mintió al pueblo de Israel. Fueron ellos los que no estuvieron dispuestos a vivir ese proceso de preparación. Porque muchos queremos la victoria, porque muchos queremos ver los ministerios, muchos queremos los dones, muchos queremos la bendición material, pero no estamos dispuestos a sufrir el proceso. No queremos ser pacientes, porque esto es de ser perseverantes, de ser pacientes, y aunque la duda nos atormente, no confiamos con la mente, lo hacemos con el corazón, nuestro corazón puesto en Dios. Y sabe, hubo una consecuencia. Y vea lo que dice en Números 14:33. Y vuestros hijos, oiga, el Señor se molestó tanto con el pueblo de Israel. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que conocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Mire, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones de Moisés, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. De entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Sabe, mi amado hermano? Me llama mucho la atención porque el Señor se irritó. Porque si hay algo que molesta a Dios, es tu incredulidad, mi incredulidad. Y el pueblo de Israel, viendo las señales, viendo que el Señor abrió el mar rojo, viendo que el Señor envió maná del cielo, viendo que el Señor hizo maravillas frente a sus ojos, ellos dudaron. Y sabe, el Señor se molestó tanto que dijo, este pueblo perverso, este pueblo necio, a causa de su pecado y de su maldad,
van a morir en el desierto, sus hijos los van a pastorear. Y sabe, el Señor dijo, 40 días era el tiempo de preparación para entrar a la tierra prometida. Eran solo 40 días, pero a causa de su rebeldía, a causa de su incredulidad, Él determinó agregar un año por día. Y es ahí la razón por la cual fueron 40 años en el desierto. Y sabe, lo más difícil de todo esto es que nunca vieron la tierra prometida. Solo los que eran de menores de 20 para abajo entraron. Y Josué y Caleb, que fueron la excepción, porque cuando mandaron a los espías a reconocer la tierra, y ellos se fueron a dar cuenta que ciertamente lo que el Señor estaba diciendo era real. Pero sabe, aquellos hombres llegaron con un mal informe y llegaron a decirle, no, si hay gigantes y somos como langostas, somos cucarachas frente a ellos, nos van a matar, como muchos pesimistas que llegan. Ay, mira, Dios todo lo que te ha prometido, y mira, tan difícil, solo pruebas, solo luchas, solo enfermedad. Amado hermano, de ti y de mí depende cuánto dure el tiempo de preparación. Dios ha determinado un tiempo específico. Con el pueblo de Israel determinó 40 días. Pero ellos provocaron a ir al Señor. Y de tal manera que los 40 días se constituyeron en 40 años. De usted y de mí depende cuánto tiempo llevas ya preparando. En este tiempo, como iglesia, nos hemos determinado prepararnos 40 días. Porque Dios lo pidió así. Y si Dios pide algo, solo estamos obedeciendo a las órdenes del Señor. Y yo sé que en estos 40 días Dios va a hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas, en la vida de todo aquel que esté dispuesto a hacerlo, aunque no seas de esta congregación. Pero si tú estás escuchando esta palabra, ten por seguro que Dios te está metiendo y te ha tenido en un proceso de preparación, de purificación, de santificación, que probablemente te está doliendo, pero el Señor te dice, hoy tienes que entender que me es necesario ir rababa y canda. ¿Cuánto dieras porque no tuvieras que llorar? ¿Cuánto diera yo porque no tuvieras que padecer? Pero es necesario, dice el Señor, y rababa y canda, que tú seas preparado de esta manera. Ya no digas, Señor, ¿por qué? Ya no digas, Señor, ¿hasta cuándo? Solo digámosle, Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a seguir tus instrucciones al pie de la letra. El pueblo de Israel lo único que tenía que hacer es caminar en obediencia. Es caminar en obediencia, no ver a la derecha, a la izquierda, menos hacia atrás. Lo único que tenían que hacer es caminar firme, viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, viendo al Padre. Era lo único, porque de lo demás se iba a encargar el Señor. Yo te animo hoy, hermano. No te resistas al proceso. No te resistas a ese tiempo de preparación. Sé que te está doliendo. A todos nos duele. A todos nos está doliendo. Para ninguno está siendo fácil este proceso de preparación. Y llegamos al punto muchas veces de decirle, Señor, ya no puedo más. ¿Cuándo, Padre? ¿Cuándo, Señor, va a terminar esto? Pero gloria a Dios. Para José fueron 13 años. Jesús fue preparado 40 años. Esther pasó 12 años siendo preparada, siendo purificada, santificada. Yo no sé, mi amado hermano, cuánto tiempo sea necesario, cuánto tiempo se va a llevar ese proceso de preparación en nuestras vidas. Pero ciertamente te sé decir que ya has vivido muchos años siendo preparado. Por lo tanto, estás tan cerca de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Desentierra tus sueños. No renuncies a tus sueños. Sigue creyendo solamente que Él lo hará. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Quizás tú que estás escuchando este mensaje hoy estás frustrado. Hoy estás triste, estás cansado. Y has dicho, Señor, estoy por terminar otro año y estoy peor que cuando empecé. Y ni siquiera tengo ilusiones, has dicho, de empezar un año nuevo diferente. Y Ramama y Kanda, te has equivocado, te dice el Señor hoy. Porque ciertamente te recuerdo que yo tengo planes de bienestar y no de calamidad para ti. Ciertamente te recuerdo, dice el Señor, que en mi plan perfecto estaba que tú vivieras lo que hoy estás enfrentando. Porque eso es parte
del proceso y parte de la preparación que yo tengo para ti, dice el Señor. No te resistas, y rababa y canta. Ya no te lamentes más, dice el Señor. Ya no te lamentes más. Siéntete dichoso, siéntete gozoso, porque has sido tomado en cuenta, dice el Señor. Y rababa y canta, rakatara, nana y canta. Y ramama y canta. Y tú que me has dicho que ya no tienes fuerzas, hoy te hago fuerte, dice el Señor. Hoy renuevo tus fuerzas. Hoy te levanto. Hoy te fortalezco con el poder de mi fuerza, dice el Señor. Y rababa y canta. Y si hay alguien que por alguna razón se alejó del Señor, que por alguna razón se resiste a continuar en el proceso de preparación, o es más, has renunciado y estás con vida, tienes la oportunidad. Y si tú quieres hacerlo hoy, yo te invito a hacer esta oración y que puedas decirle: Jesús, te pido perdón. Reconozco mi pecado, reconozco que he fallado delante de ti, pero hoy me arrepiento y una vez más te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y por la fe en tu Hijo, hoy creo que mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Padre, gracias. Sirra, mama y canda. Ahí donde se encuentra tu pueblo, hoy les desato vida, Señor. Les desato salud. Les desato fuerzas. Les desato fe, paciencia, irra, baba y canda, irra, nana y canda. Revístelos de paciencia. Hoy recibe en el nombre de Jesús un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Adelante, hermano, amigo, que hoy estás escuchando esta palabra. Yo no sé de dónde tú estás o dónde tú estás en este momento, de qué lugar nos estás viendo hoy, pero sé decirte que no estás hoy escuchando esta palabra por casualidad, es para ti. Y el Señor te dice hoy: no te resistas a ese tiempo de preparación. Adelante. Sigue adelante, porque estás por vivir los mejores tiempos de tu vida y estás por ser levantado y ser prosperado como nunca antes lo imaginaste. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.